Por Como favor, les ahora sí. decía, he preparado algunos desafíos futuros en este tema. eh, y el primero que voy a mencionar es el tritio. Eh, un elemento que es muy importante para el mar, está es ¿Me muy puedes ir popular en el mar. El tritio, como saben, es un isótopo del hidrógeno que tiene tres isótopos: el protio, que es el protio, es el hidrógeno que llamamos hidrógeno; el deuterio, que tiene un neutrón más, un poquito más pesado; y el tritio, que tiene dos neutrones, un poquito más pesado. El protio con el oxígeno forma el agua común, el deuterio con el Espera, oxígeno. Abel, pido que apaguemos los micrófonos todos, por favor, porque hay ruido. Apaguen todos los micrófonos, así lo podemos escuchar bien, Abel. Y el doctor González tiene el volumen bajo. Si lo pudiera subir un poco sería mejor. Ay, no tengo, bueno, me voy a acercar porque no puedo, tengo que salir para modificar el volumen. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, 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 sí. sí, 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 está escuchando bien, Eh, doctor. y el tritio con el oxígeno forma el agua tritiada. Es un isótopo del hidrógeno que se integra por emisión de partículas beta de baja energía y es uno de los elementos radioactivos más abundantes en los mares. Se forma en la atmósfera con neutrones que llegan con rayos cósmicos, se interaccionan con el nitrógeno y forman tritio y carbono, y caen de la atmósfera y pasan al mar. Desintegra con una radiación beta de muy, muy baja energía a helio y tiene un periodo de 12 años, así que si bien sigue cayendo de la atmósfera, llega a un equilibrio el contenido en el mar. Pero claro, fue descargado en cantidades monstruosas por las explosiones nucleares. Eso alteró la concentración en el mar, muy grande. Lo que se descargó fue enorme, 240 hexabecquerelios, 10 a la 18 becquerelios. Es, como ven ahí, es el nucleido que más se descargó de las explosiones nucleares. Y fíjense cómo varió en concentración en la atmósfera y por supuesto en el mar. Estos son datos de Melbourne, no conseguí datos que hice del hemisferio sur, pero no conseguí de Buenos Aires. Y en los 60 es cuando hay esos picos muy grandes y después se ha estabilizado. En este momento en el mar hay relativamente poco, sobre todo en el sur, pero en el norte, cerca de Europa, cerca de Estados Unidos, hay concentraciones no dramáticas, pero bastante importantes de tritio. Y hoy en día es un radionucleo superestrella que tiene preocupaciones significativas de los científicos, de los reguladores, inclusive del público, ¿no es cierto? En la Autoridad Regulatoria Argentina se reciben cartas permanentemente del público que pregunta del tritio. Es increíble, pero hay mucha preocupación. Y ahora se va a volver más prominente esta preocupación por el desarrollo de la energía de fusión. Porque, como ustedes saben, los reactores nucleares actualmente funcionan por la fisión, la ruptura de átomos pesados como el uranio o el plutonio, y hay una nueva generación que se viene que va a funcionar sobre la fusión de átomos livianos, y entre ellos el tritio y el deuterio. Así que el tritio va a ser un elemento muy popular en el futuro, en este reactor que se está construyendo en Europa. Es el proyecto más grande que existe en Europa en este momento, el tokamak que se está haciendo en Francia. La instalación es realmente monstruosa. Yo vi pocas veces instalaciones de un tamaño semejante y un presupuesto monstruoso. Está pagado prácticamente por todos los países europeos, pero fundamentalmente por Francia, Alemania, Inglaterra y un poco España, Italia. Y bueno, esto está triggeando muchos estudios, además de la tecnología de fusión, la gestión y descarga del tritio y cómo se comporta ambientalmente en el mar sobre todo, y las dosis de radiación y los efectos de la salud. Así que hay todo algo que se está viniendo sobre el tritio.
Y los objetivos de estos estudios son estudiar un poco la producción y descarga, ilustrar el comportamiento ambiental, el modelado. Cuando hablaban hoy de la necesidad de que la academia tenga gente modelada, estoy totalmente de acuerdo. Identificar las dosis de radiación, van a ver que hay algunos problemas sobre esto, y revisar los efectos y los riesgos. Es decir, que el objetivo principal de todo lo que se está estudiando y que se viene es reconocer integralmente el tritio antropogénico generado por el hombre desde su generación hasta los posibles daños a la salud humana. Y la protección contra el tritio tiene todavía dudas en ambos sentidos, es decir, algunas dudas que lo hacen parecer más peligroso y otras dudas que lo hacen parecer menos peligroso. Es increíble, pero es así. Ha sido un tema de debate, en particular la acumulación de tritio en componentes orgánicos, por ejemplo en alimentos, se lo llama tritio ligado orgánicamente, de lo cual se sabe bastante poco. Ha habido un informe de las Naciones Unidas hace bastante poco, así que las Naciones Unidas se ha preocupado mucho por esto, la Asamblea General. Es un informe muy completo, si alguien lo quiere se lo puedo pasar. Y claro, actualmente las dosis de radiación de tritio se calculan utilizando modelos anatómicos de agua tritiada, es decir, lo que se calcula es la dosis suponiendo que el tritio está como agua tritiada. Y uno sabe cómo se distribuye el agua tritiada en órganos y tejidos y de ahí se calcula las dosis. Pero el tritio también está ligado orgánicamente y de esto sabe bastante menos. Hay compuestos tritiados como aminoácidos y algunos de ellos están involucrados en la síntesis del ADN y proteínas y realmente de eso se sabe bastante poco. Esta es la parte negativa, diría que hace pensar que uno tiene que ser mucho más prudente. Pero hay una parte positiva, medio increíble. Se han hecho muchísimos estudios epidemiológicos de trabajadores y de público expuestos al tritio. Y en ninguno ha aparecido una mayor frecuencia de cáncer en esas poblaciones que puedan atribuirse a la exposición del tritio. Así que nos movemos con dos extremos, digamos. Por un lado, estamos preocupados por la presencia del tritio adentro de nuestro ADN, si ustedes quieren, y por el otro lado, hasta ahora realmente nunca se ha detectado una verdadera epidemia debida al tritio. Así que la verdad debe estar en el medio y hay que conocerla. Y una cosa que ha activado mucho la locura actual del tritio son las descargas de agua de Fukushima. Muy publicitadas, como saben, ha aparecido hasta en la prensa argentina. Y esto realmente es un problema que por lo menos desde el punto de dimensión es muy grande. Se lo conoce como el vertido de agua de Fukushima al Pacífico. Y les quiero recordar algo de Fukushima para que vean por qué esto es un problema. Como saben, fueron 4 reactores lo que se dañaron en Fukushima. Ahí está la geografía. Y fíjense que en Fukushima había una elevación llegando al mar, una elevación grande, como de 30 metros, muy parecida a la de Atucha, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a Atucha van a ver que hay una gran elevación hasta el Paraná. La única diferencia es que nosotros a Atucha lo pusimos arriba de esa elevación. Eso es que se pierde mucha energía porque hay que llevar el agua arriba, energía que parte se recupera con una turbina hidroeléctrica, pero en Fukushima los japoneses excavaron esa elevación. La excavaron y pusieron el reactor abajo, como ustedes ven ahí, y al nivel del mar. Y bueno, ese fue el problema grande que hubo con el tsunami, por eso el tsunami llegó y destruyó prácticamente todos los sistemas de seguridad. Acá ven el corte, fíjense que tiene 35 metros por encima del nivel del mar que excavaron. Bueno, eso generó el accidente, realmente eso fue el problema más serio que tuvo el accidente, que el reactor estaba a nivel del mar. Pero ahora genera un problema secundario. ¿Por qué? Porque el agua de las napas, en este momento, obviamente al excavar está muy alta. Y esa agua de las napas se mete en el reactor dañado, se contamina, y bueno, no se puede dejar seguir. Los japoneses la extraen, la filtran como pueden y la guardan en tanques. Tratan de pararla, han puesto cualquier cantidad de vallas para pararla, pero obviamente es muy difícil de parar. Y todos los días llegan
litros y litros y litros de agua que llegan, se contaminan, se filtran y se ponen en tanques. ¿Por qué se ponen en tanques? Porque el filtrado puede filtrar todos los radionuclidos que quieran, pero es muy difícil filtrar el tritio, porque el tritio está como agua tritiada y no se puede separar fácilmente agua de agua tritiada. Las dos son aguas. La separación es complicadísima. Entonces lo que han hecho es guardarlo en tanques durante 10 años. Bueno, no se imaginan lo que es esto en este momento. Es una ciudad de tanques. Una ciudad de tanques donde hay más de 1.000.000 de metros cúbicos de agua con tritio. Y no pueden seguir con esto así y han decidido tirarla al mar. Este es el problema. Y estos tanques son realmente impresionantes, ¿no? Es como si tuvieran una ciudad de tanques. Y los tanques son como edificios. Fíjense, esto está al lado ahí. Fíjense el tamaño de los tanques. Son verdaderos edificios, como si tuvieran un barrio de tanques, barrio enorme lleno con estos tanques de agua. Y que el gobierno decide tirar todo eso al mar. Este es el problema en este momento con el tritio de Fukushima. Y obviamente esto ha causado unos problemas del público que se pueden imaginar. En Japón hay una gran reacción, los pescadores, en fin, todo el mundo, y no solo en Japón, en Corea, saben que hay un problema histórico de Corea con Japón, que viene de las Comfort Woman que usaron los japoneses durante la guerra. Esto es algo muy serio en Corea y obviamente esto es un tema que ha agitado la política. Pero para que tengan idea, en las reuniones del board de gobernadores acá en Viena, yo diría que la mitad del tiempo lo usan coreanos, chinos, rusos para criticar a Japón por esta decisión. Entonces, Japón, ¿qué hace? Pide la intervención de la OIEA. En abril del año pasado, el gobierno anunció las descargas y generó todo este problema y solicitó a la OIEA que revisara esta descarga vis-a-vis las normas de seguridad internacionales. El OIEA no puede dejar de aceptar esto porque el estatuto le ordena a la OIEA que si un Estado lo peticiona, el OIEA debe proveer a la aplicación de las normas internacionales de seguridad. Y eso es lo que hemos comenzado a hacer. Hace pocas semanas estuve en Japón, yo soy miembro del team que se está ocupando de esto, voy a mantener a la academia informada porque esto es un problema muy serio para el mar y va a durar mucho tiempo. Hemos estado ahí en Japón hace 3 semanas, empezando el estudio. Van a trabajar en esto los laboratorios acá, que el OIA tiene 4 laboratorios muy grandes, muy importantes. El más importante para el mar es el de Mónaco, y les digo a todos mis colegas que si en algún momento están por el sur de Francia por cualquier motivo y quieren visitar el laboratorio de Mónaco, cosa que les recomiendo hacer, díganme y con todo gusto les consigo que le permitan la entrada, porque realmente es un laboratorio, es el único laboratorio radioquímico del mar y es muy interesante de ver. Bueno, este es el tema con el tritio. El segundo desafío que les quería mencionar son los reactores de propulsión naval, que personalmente creo que se vienen, sobre todo ahora del problema con el petróleo. Saben que la propulsión naval por petróleo es una de las grandes contribuyentes al problema que tenemos con el cambio climático y además es una de las que más consume de petróleo. Recuerdan que hablamos de una charla sobre esto cuando hablamos del medio siglo de acceso al puerto argentino del buque nuclear Otoján, que creo que fue una oportunidad perdida para nosotros porque un país tan lejano como el nuestro, la propulsión naval le podía hacer mucho bien. El buque Otoján fue un modelo para esto, el buque alemán, que vino al puerto argentino ya en los años 70. Un buque que estaba alimentado, ahí está en rojo, con un reactor nuclear que se construyó en una época donde no había normas internacionales. Yo personalmente creo que era un reactor muy seguro, pero digamos, no seguía ninguna normativa internacional. Tenía una sala de control que podría ser licenciado hoy, pero te vuelvo a repetir, sin ninguna normativa internacional. Y bueno, si esto se viene, si la
propulsión naval se viene. Hay un surgimiento de nuevas tecnologías de estos reactores, algunas revolucionarias. Como creo que saben todos ustedes, nosotros fuimos primerizos en esto, fuimos los que iniciamos realmente esto con un reactor que lamentablemente, por motivos que prefiero no recordar, han terminado siendo un reactor terrestre en este momento que se está construyendo en Atucha, el CAREM, pero que originalmente nació como un reactor naval. Entonces la pregunta que todo el mundo se hace es, la actual normativa internacional, que es muy rica, muy llena de normas y de estándares, ¿se aplica a estos nuevos desarrollos o no? Esta es una pregunta vigente, sobre todo los abogados. Hay en este momento una gran eh, reunión acá de abogados en Viena. Ellos hacen esta pregunta, es decir, ¿son aplicables estas normativas, estos nuevos reactores que se pueden aplicar en el transporte naval, sí o no? Y bueno, en primera cosa que hay que recordar que esos estándares, lo que se llama estándares de la OIEA, en realidad son internacionales, porque son patrocinados por todas las organizaciones internacionales. Y además son intergubernamentales, porque son aprobados por los gobiernos, entre ellos el gobierno argentino. Son formalmente aprobados. Así que son estándares realmente de muy alto nivel. Y, y estos estándares comenzaron mal, porque comenzaron con un problema de diferencia en la traducción. La palabra estándar en inglés fue traducida como norma y no como estándar que existe en castellano. Fue traducida como norm al francés y no como estándar que existe en francés. Fue traducida como normi al ruso y no como standardini que existe en ruso. Solamente los chinos parece que la pegaron porque usó una palabra china que quiere decir realmente estándar y no la palabra para norma. Es decir, que los traductores tuvieron una confusión de alguna manera o pensaron que estándar y norma eran sinónimos. El board después aclaró que esto no era así, que realmente la palabra estándar quería hacer muchas cosas. Y realmente un estándar es algo distinto a una norma. Un estándar es un nivel de logro. Viene de una bandera izada en un poste, el famoso estandartum de los romanos. Es lo que los ingleses llaman un level of attainment, el nivel de logro global. En cambio, una norma es un precepto, una regla. Viene del latín norma, que era el cuadro de los carpinteros, ¿no? Que gustaba el trabajo de los carpinteros en el pasado. Un estándar no es lo mismo que una norma. Y las normas, la norma de seguridad, normas, lo que llamamos normas de seguridad internacionales, acá en la Argentina, en realidad incluye dos cosas, incluye estándares e incluye normas. Es una mezcla de ambas cosas y ahí creo que ahí está el problema. Y claro, los niveles de logro en protección debieran ser aceptables para cualquier situación. Así que los estándares de protección son aplicables a cualquier actividad y van a ser aplicables a los reactores navales. En cambio, las prescripciones y reglas, las normas, son específicas y no hay normas específicas para reactores navales. Creo que esas hay que desarrollarlas y hay un trabajo muy grande allí porque realmente no existen. Esa es la realidad. Cuando los alemanes hicieron el Otto Hahn, hicieron su propia normativa, que era bastante pobre. Eso no quiere decir que el reactor era inseguro, pero era bastante pobre específicamente. Los rusos en su famoso reactor flotante han hecho lo mismo, así que no hay una normativa internacional. Es decir, que en resumen, esta pregunta, si son aplicables las normas internacionales a las nuevas tecnologías navales, los estándares de seguridad sí se deben aplicar, las normas de seguridad no. Y hay un desafío entonces, que es separar esto, es decir, separar estándares y normas del corpus de documentos actuales y desarrollar normas para los nuevos emprendimientos. Creo que hay un gran trabajo para el futuro. Creo que la academia tiene que estar informada cómo se va desarrollando esto en el futuro, no ha ni siquiera comenzado, pero creo que está ya generándose la cosa para comenzar.
Y bueno, el tercer desafío es algo que espero que no ocurra, pero puede haber consecuencias potenciales del quebrantamiento del régimen internacional de no proliferación que creo que puede producir la situación de Ucrania. Y esto es un desafío dramático en el cual nosotros tenemos mucho que ver, lamentablemente, digamos, para nuestra intervención. Primero porque el director general de la OIE es en Argentina. En este momento se está entrevistando, en este preciso momento, hace unas horas, con el presidente de Ucrania. Está en una misión allí en Ucrania. Y además por algo que no creo que no se sabe mucho en Argentina, que en mediados de año se va a reunir el Tratado de No Proliferación en Estados Unidos, los miembros del Tratado de No Proliferación. Y el presidente de esa reunión era el embajador Grossi, que como fue nombrado director de la OIA no puede ser presidente, y entonces le dejó el cargo a otro diplomático argentino, a Gustavo Slovinen, que en este momento está acá entre paréntesis. Es decir, que estamos metidos hasta el caracú en este problema del ataque que va a haber al régimen internacional de no proliferación. Y este ataque ocurre por algo que compartí en varias presentaciones en Argentina, que es el memorando sobre garantía de seguridad en relación con la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación, que se firmó en Budapest el 5 de diciembre de 1994. Este memorándum es algo increíble, parece, como diríamos en Argentina, es casi una cargada. Lo firmaron Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido. Es decir, no fue solamente Rusia, como se dice en la prensa, sino que fue el presidente de Rusia, que en ese momento era Yeltsin, el presidente de Estados Unidos, que era Bush, y el primer ministro de Gran Bretaña. Los tres firmaron, acogiendo con beneficio que Ucrania, que les recuerdo que era el tercer país poseedor de armas nucleares, Ucrania tenía más bombas que Francia, Inglaterra y China juntas. Después de Rusia y Estados Unidos era el estado que más armas tenía. Y decidió desarmarse y conformarse con este protocolo, donde ellos acogían con beneplácito y teniendo en cuenta ese compromiso de Ucrania, confirmaban su compromiso con Ucrania de respetar la independencia y la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania. Parece una cargada, ¿no es cierto? De abstenerse la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, y que nunca se usarán armas contra Ucrania. Parece una cargada. Pero hay un protocolo firmado por estos países. Entonces se imaginan que esto ha tenido una reacción internacional muy grande. Mientras yo estaba en Japón hace 2-3 semanas, el ex primer ministro Abe, que es una persona muy, muy respetable, la conozco personalmente, les aseguro, no es un loquito suelto, que es ex primer ministro no porque perdió una elección, sino porque ha tenido un problema de salud, hizo declaraciones diciendo, bueno, después lo que ha pasado en Ucrania y teniendo en cuenta el protocolo de Budapest, Japón tiene que tener armas nucleares. Bueno, si esto realmente se dispara de esta manera, cosa que espero que no sea así, vamos a volver a tener test, pruebas nucleares. No va a ser solamente el loquito que está en Norcorea que las hace, sino va a ser muchos otros países, y vamos a tener los problemas que tuvimos en los 60 y los 70. Es decir, que mejor que nos preparemos. Es decir, en Ezeiza nosotros tenemos uno de los mejores laboratorios del hemisferio sur para medir el fallout de explosiones nucleares, pero obviamente en este momento no hay fallout prácticamente, así que ese laboratorio está allí, pero hay que reactivarlo. No se está midiendo el fallout que se medían en esa época, ¿no es cierto? Y bueno, esto creo que hay que pensarlo por lo menos. Espero que no ocurra, pero creo que hay que pensarlo. Y les recuerdo que ensayos en ese momento hubo muchísimos, ¿no es cierto? Se puede repetir la historia.
Hubo 2000 y pico, 2400 ensayos en esa época. Y como les dije, la cantidad de actividad que mandaron al ambiente fue enorme y nosotros también la recibimos, ¿no es cierto? Yo siempre les cuento, el mejor estudio que hemos hecho, el mejor ejemplo que tenemos fue las explosiones que se hicieron en el Pacífico, en Mururoa y Fangataufa. Y eso está muy lejos de la Argentina, como ven, ¿no? Ahí está en la zona de Mururoa y Fangataufa, son miles y miles de kilómetros de Argentina. Bueno, pero el material llegó, subió los Andes y precipitó en la Pampa, y en ese momento medimos nosotros en toda Argentina, medimos en Bariloche, Salta y también medimos en Buenos Aires, y los niveles de yodo en leche, por ejemplo, los puedo llenar de datos, ¿no? En esa época, el 74, los niveles de yodo en leche, para que tengan idea, fueron un poquito menos que en Fukushima. No, digamos, fue bastante, con la diferencia que fue prácticamente toda la Pampa, ¿no? Todo el territorio argentino. Es decir, que esto, si realmente arranca, nos va a afectar a todo el mundo. Espero que no sea así, espero que esto sea simplemente una conjetura, pero hay que estar preparado para estas cosas. Y poner en marcha un laboratorio que permita hacer todo esto lleva su tiempo. Así que bueno, esto fue un somero repaso rápido de algunos desafíos. Hay muchos más, pero estos tres que les marqué creo que tienen mucho que ver con el mar. Si se hacen testeos, se van a hacer en el mar, como se hicieron antes. El tritio va a ser un problema, aunque no ocurra esto de lo nuclear, con los nuevos desarrollos de reactores. Yo espero que el futuro de Argentina para el transporte marítimo tenga mucho que ver con el transporte con energía de reactores, porque creo que el transporte, la quemada de petróleo, el transporte es algo que se va a tener que terminar sí o sí. Gracias, y si quieren esta información, ahí tienen mis datos, con todo gusto se las paso. Gracias por todo. Y disculpen por todo los problemas que tuve con compartir la pantalla. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Abel. Como siempre, es interesantísimo cada tema que nos abrís y nos dejás a la discusión. Abro a los académicos para algunas preguntas. Veo a Enrique ya con la mano levantada. Adelante, Enrique. Sí, yo más que pregunta, Javier, gracias. Es, bueno, una felicitación para el doctor González y pedirle si por favor puede mandar la transcripción de lo que nos acaba de comunicar con tan gran poder de síntesis y de introducirnos en nuevos problemas, para que lo podamos tener presente para la publicación cuando podamos hacerlo. Sí, con todo gusto se lo mando a la semana, lo enviaré a la secretaría en unos días. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? A mí me impacta este problema que parecen pavadas, esto del lenguaje, del estándar y la norma, porque me parece algo muy aplicado también cuando se habló de los temas ambientales entre sostenible y sustentable, que fue un problema de traducción también que arrastró un montón de implicancias. Lástima que no están todos nuestros académicos ambientalistas hoy acá, que hay un trabajo del embajador Arnaud sobre el juego de palabras sostenible y sustentable, muy parecido a esto de estándar y norma. Pero bueno. Hay un problema, Javier, que empieza con las traducciones. El idioma inglés, que es el latín de nuestra... el equivalente al latín en el pasado, ¿no? De comunicación entre toda la lengua franca, tiene una diferencia con latín, que es un idioma con una gramática bastante pobre o que se usa de una manera pobre. Y eso genera problemas de traducción muy serios, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy común en inglés el uso de sustantivos como adjetivos. Y eso en otros idiomas no se puede hacer y genera problemas. Yo siempre doy como ejemplo radiation protection, ¿no? Radiation es un sustantivo y se lo usa como adjetivo. Y nosotros necesitamos una preposición, y es muy distinto decir protection against radiation, que es lo que queremos decir con radiation protection, protección contra la radiación,
que protección de la radiación. Cuando uno protege la radiación con un colimador, por ejemplo, en un equipo de medicina, o protección mediante la radiación, que es lo que hacen en un aeropuerto cuando no monitorean. Es decir que estos problemas gramaticales, yo mañana tengo una reunión acá justamente con los traductores por problemas de este tipo. Han generado problemas. Y el lenguaje es importante, porque la gente se comunica con palabras, no solamente Tarzán se comunica con gruñidos, pero nosotros usamos palabras. Es decir, que si las palabras que usamos no son las adecuadas, y bueno, después vienen las grandes confusiones. Y con esto de Standard y Norms, no se usaron palabras adecuadas, y hemos hecho una gran mezcolanza. Ahora tenemos del orden de 300 documentos, que ni siquiera los podemos dividir documento por documento, porque en algunos de los documentos hay estándares globales dentro del documento y normas específicas. Y separar eso es un trabajo muy grande. Y va a ser necesario para estas nuevas desafíos, cuáles son los estándares que no negociamos, que están basados en principios éticos fundamentales, y cuáles son las reglas que se ajustan para esa aplicación en especial. Y creo que este es un desafío muy grande para los reactores navales, para los cuales no se ha hecho nada, básicamente. Abel, un minuto, te pide una pregunta el almirante Molina Pico. Adelante, señor. Está muteado. Yo no lo veo. Sigue muteado, ¿eh? No se ve el microfonito cerrado, aparentemente estaría abierto, por lo menos lo que yo veo en mi pantalla. Entonces no sé, porque lo veo moverse, le veo la pelada nada más, pero no le escucho la voz. No se escucha, ¿no? Mientras trata de ajustar el mecanismo, señor, no sé si me escucha. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo simplemente quiero preguntar, porque vamos a tener el video de esta presentación, y al ser sesión pública lo podríamos subir e incorporar al canal YouTube de la academia. Quería preguntarle al académico González si hay algún inconveniente de ponerlo públicamente. Absolutamente ninguno, académico, ninguno. Perfecto. Pero quiero diferenciar administrativamente un tema. Lo que pidió Aramburu me parece también oportuno, porque tener la presentación permite también pasar la PDF y eventualmente convertirla en un documento en lo que serían los reportes anuales y eso. O sea, me parece bien atacar los dos temas, tener la presentación y subirla en el canal de YouTube. Veo la mano de Gilberto, mientras esperamos al almirante Molina Pico. Adelante, Gilberto. Gracias. Para el doctor Abel González, mi pregunta es si en este esquema de que los satélites que incorporamos desde Argentina se puede medir salinidad del agua y algunos otros factores, el tritio podría ser objeto de medición a través de una incorporación en estos satélites que Argentina pone en órbita, o le ponen en órbita a otros países, pero que hacen a nuestras recogimiento de datos. No, lamentablemente. Esa es la pregunta. Sí, gracias, capitán. Yo diría que no, porque la emisión es muy, muy baja. Sería, creo que, imposible la detección desde el aire de la contaminación de tritio. Voy a mirar un poco más, pero estoy, digamos, 99.9 seguro que sería imposible hacerlo, medir la contaminación de tritio con satélites. Muchas gracias, doctor.
Voy a hacer medio de transcriptor. Me llamó el almirante Molina Pico y lo tengo en el teléfono. Y voy a hacer una pregunta que es la que él quería hacer. Le pregunta al doctor Abel González, ¿quién tiene la responsabilidad de proceder para tomar la posición argentina en estos problemas, en esas reuniones? Yo instintivamente me viene que debería ser la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero no sé, te pregunto a ver quiénes son las autoridades de incumbencia en una temática para generar la política nacional en esas reuniones. Bueno, hay dos incumbencias. La incumbencia promocional, digamos, cuál es la política de la Argentina en promover una línea de trabajo, eso es la Comisión de Energía Atómica. Y hay una incumbencia regulatoria. Y la responsabilidad de la incumbencia regulatoria es de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Eso antes estaba unido en una institución, pero cuando la Argentina firmó la Convención de Seguridad Nuclear, la Convención de Seguridad Nuclear obliga a separar estas dos cosas. Y la Argentina es un país que ha hecho una separación muy clara, porque como ustedes saben, la autoridad justamente para estar separada de toda actividad promocional depende directamente del presidente de la República en la Argentina. Es decir, que hay dos instituciones que tienen responsabilidades distintas. Esto genera problemas, obviamente, de coordinación, porque al fin y al cabo la política global del país tiene que ser unitaria, tiene que ser coherente. Antes era mucho más fácil. Antes estaba dentro de la misma institución, que era la Comisión de Energía Atómica, que tenía dos funciones. La ley original. La Argentina es uno de los primeros países que tiene una ley original donde divide claramente. Dice que las funciones eran la promoción y la regulación. Pero estaban las dos en la misma institución. Había un cierto acuerdo de caballeros, digamos, que respetaron tanto el almirante Guillar como el almirante Castro Madero, y era que ellos podían, como presidente de la comisión, poner mayores exigencias de seguridad, pero nunca disminuir las exigencias de seguridad del grupo independiente que estaba dentro de la comisión. Pero vuelvo a repetir, cuando la Argentina firma la Convención de Seguridad Nuclear, la Convención de Seguridad Nuclear, una de las cosas que exige es la separación administrativa. Y esto ocurrió. Y en Argentina hay dos entes independientes. Uno se ocupa de la promoción y el otro se ocupa de la... Pero ambos dependen de presidencia. La comisión depende de un ministerio. Es decir, que el único organismo que es directamente dependiente del presidente de la República es la autoridad regulatoria. Ok, señor, está contestada. Quisiera agregar una cosa. Hay un organismo, además, que ayuda mucho a la coordinación, que es la DIGAN, la Dirección de la Cancillería, que se ocupa de temas nucleares. Creo que hay una muy buena coordinación en este tema. A mí me lo han dicho acá de otros países realmente. Es decir, cuando ocurre algo, inmediatamente la DIGAN se ocupa de que todo el mundo esté informado, que nuestra gente en Nueva York esté informada, que la gente en Viena, de que todos, digamos, oscilen a la misma frecuencia, si ustedes quieren. Muy bien. Veo la mano del académico Domínguez. Yo pediría después ir cortando las preguntas para poder liberarlo al académico González en el horario y dar por terminada la reunión, pero no quiero dejar una mano levantada. También el académico Colpacci hizo un comentario también al juego de palabras con el idioma y hace mención de que algo parecido ocurre en los temas de seguridad en el mar, donde hay numerosas interpretaciones para las normas y los convenios internacionales de seguridad, por ejemplo, en SOLAS, que es la seguridad en el mar. Pero le doy la palabra al académico Domínguez. Adelante.
Y bienvenido de vuelta de España. Lo extrañábamos. Gracias, señor presidente. No, respecto al pensamiento del embajador académico Arnaud sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad. Yo escribí hace 26 años un libro que se tituló Hacia un pensamiento ecológicamente sustentable. En ese sentido, la sustentabilidad estaría dada, por un lado, por el pensamiento de la filosofía de la ciencia y, por otro lado, de la ciencia misma, mientras no haya un cambio de paradigma. O sea, tiene que haber una teoría científica que respalde la acción ambiental. Por otro lado, la sostenibilidad en idioma castellano, que diferencia los dos términos, sería en el tiempo. O sea, mientras no haya un cambio de paradigma, está respaldado el pensamiento, por ejemplo, de la contaminación nuclear en el mar, y la Pero ¿cómo ciencia estás? aplicada a eso sería la que respaldaría la teoría y la práctica durante un periodo largo, esperable de tiempo. Bueno, muy bien, con la aclaración pertinente del académico emérito Domínguez, yo iría cerrando nuestra sesión, si les parece bien, para tratar de cumplir nuestros tiempos, con un agradecimiento y un aplauso con micrófono abierto al académico González, que tan gentilmente siempre está acompañándonos con temas que nos deja pensando de una forma increíble. Javier. Gracias. Así que, liberándolo al académico González, que tiene que descansar para mañana atender sus temas, y liberando a todo el distinguido claustro, reiterando una vez más la bienvenida a todos los nuevos académicos. Espero que les haya gustado esta primera reunión. Les garantizo que van a ser cada vez más divertidas. Y convocando a la mesa y al órgano de fiscalización a la reunión de la semana que viene de la mesa. Todos saben que tenemos 2 eventos mensuales. Primer martes, reunión de la mesa. Último martes, la plenaria habitual de nuestro plenario del órgano de la academia. Así que con eso me despido. Les mando un abrazo grande. Gracias por la presencia. Se los ve a todos muy bien. Y un saludo grande hasta la próxima reunión. Chao, gracias. Saludos, Javier. Saludos a todos. Adiós. Gracias. Chao a todos. Buenas tardes. Chao, buenas noches. Saludos para todos. Chao, chao. Saludos, buenas noches. Daniel, nos vimos en más de una. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, muy bien. Bien, Raúl, muchas gracias como siempre. Chao, hasta luego. Hasta luego a todos. Chao, Javier. Me quedo con vos hasta que se vaya el último y cerramos. Muy bien. Bueno. Ahora sí, podés cortar nomás. Listo. Raúl, un abrazo. Chao, Chao. chao.